Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo y estamos aquí en otro vídeo comparativo para ver las diferencias, en este caso, entre la LG OLED G3 a la izquierda y la Sony X95L a la derecha, mini LED con Full Array. La Sony es de 65 pulgadas y la LG de 77, aunque por la perspectiva parece incluso más grande la Sony, ¿vale? Vamos a empezar con demos. Bueno, antes de empezar, quería pausar aquí la imagen para ver rápidamente las opciones de imagen. La Sony, la veis, la tengo en modo cine, están ambas en HDR en este caso, como veis arriba a la derecha, y no tengo nada raro activado y está todo configurado siempre como debería, ¿vale? El Local Dimming en alto, luminosidad máxima en alto, el color en experto 1, que es el correcto, todo lo demás sin tocar, grabación suave en bajo y movimiento en 1. Mientras que la LG, lo hago rápido que no quiero hacer muy pesada esta parte, tenemos el modo cine, que ya os dije que en mi opinión es mejor que el modo filmmaker, ¿vale? Sobre todo en los azules. Brillo, como veis, 100, 150. Todos los demás mejoradores y filtros y tal en apagado. Brillo máximo en alto. El color en cálido 50, que es el correcto. En mi caso, como veis, la tengo calibrada profesionalmente. Y en claridad, todo apagado, excepto grabación suave y la nitidez en 15 y el movimiento parecido a la Sony, que sería movimiento cinemático. Como digo, la LG está calibrada profesionalmente, la Sony viene de fábrica, entonces veréis cómo la G3 tiene un color más correcto, aunque mucha gente lo ve más amarillo, pero es que el color correcto del cine es así, ¿de acuerdo? Y la Sony tirará hacia el azul. Ya podemos ver en esta imagen, fijaos la intensidad de la luz que tenemos en la nave, mientras que en la Sony es bastante menos intensa. Esto se debe a que aquí la OLED no tiene que disminuir el brillo de esta zona y ilumina al máximo del brillo que tiene, que son 1400 nits. La Sony, por su parte, tiene que jugar con el brillo constantemente para no emitir blooming, ¿vale? Vamos a darle play. Bien, es el trailer de Ahsoka, en este caso del canal, como veis, HDRX de Tecno 3D, que es una auténtica pasada como lo hacen. Y aquí te voy a decir una cosa, el balance de blanco está puesto en la cámara en automático. Entonces, en la cámara, y solo en la cámara, aquí por ejemplo se ve muy bien, la LG parece súper azulada, súper como tirando a cian los blancos, pero en directo se ven muy parecidos, incluso más azules la Sony, porque como digo viene con ese tono azul típico de Sony, mientras que en LG está calibrada y tiene el blanco correcto, ¿vale? Diferencias, bueno, pues que brilla más la LG, las cosas como son. En pequeñas luces brilla más, a pantalla completa lo podéis ver vosotros mismos prácticamente iguales, cosa que habla muy bien de la LG. Y tiene una profundidad 3D la LG que es bestial, que no tiene la Sony. Fijaos, incluso hay escenas que brilla más la LG a pantalla completa también, ¿eh? No os fijéis en la tonalidad azulada como veis en la cámara de la LG, porque en directo no se ve, insisto. Mucha gente me lo va a decir. Aquí se ven iguales los blancos, pero más amarillos la LG y en la cámara parece lo contrario, pero hacedme caso a mí, ¿vale? Es una cuestión del balance de blancos de la cámara. Pequeñas luces más brillantes, pantalla completa prácticamente más brillante la LG, diría yo. Impacto y contraste mucho más alto en la LG, y lo bueno que tiene Sony es que este año no veo blooming o no veo tanto blooming como vi el año pasado en la X95K. De hecho, todavía se intuye el blooming, como dije en mi review, en mi unboxing, pero no se llega a ver, no es molesto, ¿vale? Sino que eso, se intuye, pero no se llega a ver. Sí, aquí el contraste es muchísimo mejor, tiene mucha más profundidad la LG. Y en las letras se puede ver muy claramente como la Sony azulea además, ¿vale? Por el punto de blanco que utiliza. Por lo demás, colorimetría muy similares, salvo esa tonalidad azul que os comento. Movimientos, que la G3 este año es espectacular. El movimiento de la G3 es, mirad esta escena que difícil es para un interpolador, y es un empate técnico en cuanto a movimiento, ¿eh? Y aquí en directo ya os digo, el blanco es igual en las dos teles, un pelín más tirando hacia el amarillo, que es más correcto en la LG,
Yo os diría que a pantalla completa brilla más la LG, curiosamente, y el azul es un poquito más intenso en la LG, pero muy poquito. En la cámara, las nubes se ven completamente cian en la LG cuando no es así, ¿vale? Soy muy pesado, pero seguro que muchísima gente luego me lo comenta. Porque no tengo nada puesto aquí que me mengue el brillo en HDR, ¿eh? Lo tengo, como veis, al máximo. Grabación preferida, esto es máximo, y me quedo sorprendido que la LG os diría que brilla más a pantalla completa, ¿eh? O si no brilla más, se queda muy, muy cerca, ¿eh? O sea, es curioso el ABL tan poco restrictivo que tiene este año la LG. Fijaos también cómo la intensidad de los colores son mejores en la OLED. Pero insisto, lo bueno que tiene esta Sony este año es que el año pasado, enseguida que puse la tele, y os lo comenté en el unboxing y luego en la review, se veía el blooming en muchísimas escenas fáciles, difíciles, de todo tipo. Se veía y se intuía el blooming de forma muy rápida. Aquí no, aquí es muy, muy complicado que yo pueda ver blooming. Se ve más o menos contrastado, pero nunca llegas a ver el halo alrededor de los objetos, que es lo que llega a molestar, en mi caso, en el caso del blooming, ¿vale? Fijaos aquí, aquí sí que hay un cambio en el amarillo. Habéis visto la intensidad que tiene la LG. Aquí podemos ver como el detalle especular, la cámara creo que lo va a quemar, pero bueno, este sol de aquí que veis en la LG se ven igual en la Sony y aquí. De hecho, se ve más brillante en la LG. Esto es una cosa que pasa mucho en las Full Array LED, y es que aunque tú midas un patrón estático, siempre va a darte, pues a lo mejor la X95L a lo mejor te da 1700 nits, por ejemplo, ¿no? Pero en contenido real el algoritmo baja el brillo de esta zona, porque si le mete 1700 nits, como la zona que tiene detrás para iluminar es más grande que el sol, se vería mucho blooming, con lo cual en contenido real brilla menos. Esto lo quería hacer para enseñaros lo bien que retiene el detalle especular las dos teles con el mapeo de tonos en apagado, que mucha gente se cree que al apagar esto estamos quitando la capacidad de mapeo de la tele, y no es así. Así lo que estamos quitando es la capacidad dinámica de mapear los detalles especulares. Si lo dejo en apagado, la tele hace un mapeo estático, que en el caso de la LG es mejor que el dinámico que tiene. Si yo lo activo, el dinámico, fijaos el chute de brillo, ¿veis? Que mete, que levanta toda esta zona de aquí, digamos, de la zona de detalle en sombra de las olas. Fijaos cómo aquí está más lavado que la Sony, y aquí es prácticamente igual que la Sony, con lo cual el correcto es en apagado, ¿vale? Bueno, estamos con una demo extremadamente difícil para la Full Array, que es nuestra querida demo ya de las caras en oscuridad. Es una demo muy chula, con mucho brillo. Y aquí dos cosas a destacar muy importantes. Uno, fijaos lo bien, como decía en la demo anterior, que aquí no se podía apreciar, lo bien que hace la Sony el tema del algoritmo, que este año no hay nada de blooming, ¿vale? Lo segundo, fijaos aquí como a nivel de brillo prácticamente le daría un empate, pero en directo sigue pareciendo un poco más brillante la LG, ¿vale? Seguramente sea por la percepción del píxel autoiluminado. Sí, tiene un poquito más de brillo la LG. Con lo cual habla muy bien de las dos teles, cada una en sus respectivas tecnologías. Detalle en sombra la veo prácticamente igual, o sin el prácticamente, se ven exactamente igual detalle en sombra. Cosa que también habla muy bien del LG, que tradicionalmente siempre ha sido un punto débil que ha tenido el tema de detalle en sombra, sobre todo en HDR. Y aquí sí que puedo ver diferencias de color que aprecia la cámara un poquito. Fijaos como el rojo es un poquito más rojo intenso en la Sony y un pelín más anaranjado en la LG, pero muy poquito. Eso probablemente se deba a que la Sony, como digo, utiliza un punto de blanco un poco más azul, y cuando tú subes un poquito más el azul en el balance, los colores, sobre todo el rojo, tienden a saturarse de más, tienden a parecer más magenta, que es lo que le pasa en esta escena. Pero muy bien el algoritmo del local dimming de la Sony, insisto, aquí no ves nada de blooming. Por ejemplo, el pedazo de luz que tenéis a la izquierda rodeado de negro, el año pasado segurísimo que en la X95K veríamos blooming, y este año cero patatero. También me sirve, estamos en fuentes 4K, luego veremos fuentes 1080, pero el procesamiento que hace LG este año es un clon de Sony. O sea, utiliza digamos que juega con la gamma en tiempo real para aumentar la nitidez sin utilizar filtros de nitidez. O sea, lo mismo que hace el XR de Sony, y la verdad es que el resultado es clavado, ¿vale? Prueba de ello, esta imagen con tantísima nitidez, pero extremadamente nítida, y se ven iguales, ¿eh? Fijaos que se ven iguales. Aquí puedo ver más estrellitas en el cielo, si fijáis en la LG. Cada estrellita de esas se ilumina de forma independiente, y en Sony pues tiene que jugar con el local dimming. Fijaos también aquí en el espacio. Aquí sí que brillaba un poquito más la LG, y aquí sí que noto un poco de diferencia en el blanco. Aquí fijaos que el blanco de la LG es un poquito más cian, en la cámara lo exagera muchísimo, pero eso se debe a dos cosas. Uno, el emisor OLED
que utilizan las LG, las WOLED, son azules con una capa blanca que tiene encima, que son subpíxeles blancos, pero técnicamente son azules, con lo cual al emitir blanco no utiliza el rojo, verde y azul, y todo el blanco se tiñe ligerísimamente de ese azul, de ese cian. Y dos, al tener ABL, es decir, que baja el brillo cuanto más blanco hay en pantalla, produce el efecto en la cámara de que se ve más azul de lo que en la realidad se ve. Lo único que se ve es con menos brillo. Ahí sí que se ha visto que la Sony a pantalla completa sigue teniendo más brillo. Pero ya habéis visto que en las demos, cuando hay mucho blanco en pantalla, la LG aguanta el tipo y tiene que ser ya pantalla completa cuando la diferencia es grande. Bueno, esta demo también es guapísima. Es una demo muy chula para ver el efecto HDR. Insisto, aquí podemos ver que bien lo hace la Sony en cuanto al local dimming. La verdad es que muchísimo mejor que el año pasado. Curiosamente, es prácticamente la misma tele con 20 zonas más, creo que recordar. Con lo cual tiene toda la pinta que han pulido el algoritmo del local dimming mucho, ¿vale? Fijaos lo bien que aguanta el tipo ahí, en el blanco, la OLED. Y vamos a ver, sí, aquí hay diferencia de tonalidad. El marrón de la LG es más contrastado y el verde también es más intenso. Aquí lo mismo, el local dimming de la Sony tiene que jugar con el brillo, baja un poquito el brillo y la imagen se ve un poquito más lavada, ¿vale? Aquí sí que se nota que no llega a ese efecto 3D que tiene la LG por tener el píxel autoiluminado, ¿vale? No sé si la cámara lo apreciáis, pero aquí en directo sí se nota. Bueno, chicos, estamos ya en contenido real, como veis, el Gran Showman. Vamos a ver qué nos parece la introducción, que tiene un montón de luces, fuegos y demás, y luego pasamos al capítulo donde sale la protagonista cantando. Aquí a nivel de contraste sigo viendo más contraste dentro de la OLED. En cuanto aquí al impacto HDR, vamos a verlo aquí, ¿vale? Fijaos, yo no sé si la cámara lo capta, pero el postprocesado que hace la LG con respecto al Brightness Booster es espectacular. Tenemos más brillo en la LG, más color en la LG, más intensidad y se ve más detalle dentro de las pequeñas luces, con lo cual hace que sea espectacular la G3 en fuentes HDR, ¿eh? He pausado porque aquí podéis ver cómo, al contrario de lo que se cree, la G3 mantiene muy bien la saturación en escenas con bajo, digamos en penumbra, ¿no? Aquí podéis ver la cara de Hugh Jackman, como incluso está un poquito más saturada en la G3, mientras que la Sony se desatura más rápido. O sea que es curioso que en escenas con poco brillo la G3 mantenga todavía más la saturación que las LED. Y aquí lo que le pasa a la Sony, aparte de la desaturación que os he comentado, es que al tener un punto de blanco más azulado, fijaos cómo le falta color a las caras. Se ven un poco más pálidas de lo que debería porque tienen exceso de azul. Aquí se ve, por ejemplo, muy bien. Mientras que la LG se ven como deberían, se ven perfectamente correctas y sin ese problema. Insisto, de momento no he visto una escena donde brille más la mini LED que la OLED, lo cual habla muy bien de la LG en esta comparativa, está ganando en todos los aspectos. Y es una cosa positiva en el sentido de que ya no tenemos que decidir entre una tele con mucho brillo o una tele con muy buen nivel de negro y contraste, sino que por fin este año con las micro lens array, con las MLA, y con las QD-OLED por otra parte, han conseguido ya prácticamente igualar en brillo a las LED con las ventajas de las OLED. O sea que es una tele que se ve, como veis, súper bien. Aquí vamos a ver las pequeñas luces ahora de las luces de abajo y de las de arriba, fijaos las lámparas, y brillan más en la LG y tienen más color, curiosamente. A nivel de procesamiento, como he comentado en las demos, yo las veo exactamente iguales, ¿eh? Este año sí que no es casi igual, sino que es completamente igual. Luego, para acabar, pondremos fuentes 1080 a ver qué diferencias encontramos. Y también me da un poco la sensación de que la mini LED le pasa lo mismo con el procesado que le pasaba a la X95K, que no llega a tener la misma nitidez y percepción de procesamiento XR que la OLED. No sé si es porque tiene que encargarse de las 500 y pico zonas que tiene la tele y eso no le deja utilizar esos recursos para el procesamiento de imagen, cosa que sí pasa en las OLED, por ejemplo en la A95K o en la A90J o en la A95L este año. Bueno, pues estamos en Capitán América. Al final he decidido poner esta en lugar de la escena en detalle en sombra, que hace tiempo no la veíamos porque tiene mucho impacto HDR. Aquí las nubes, por ejemplo, se va a ver muy bien ahora. Y también me sirve para ver el tema del movimiento. Fijaos aquí, por ejemplo, esta escena, perdonad, tiene mucho ABL, ¿vale? Hay mucho blanco en pantalla y se ven prácticamente clavadas aquí en directo, ¿vale? Casi iguales, aquí no hay diferencias, mientras que la cámara se ve mucho más azul la OLED. Es curioso cómo capta la emisión del subpíxel. El tema de movimiento, ya os digo, un clon,
Tema de color, muy parecidas con ese pequeño exceso de azul en la Sony. En la cámara, otra vez, se ve un poco más azul de lo que debería en la cámara. En la realidad no se ve así. A nivel de brillo general, iguales 100%. Y pequeñas luces más brillantes, con más color y más contrastadas en el caso de la LG. Es más, fijaos, este detalle especular, al margen del color, podéis ver cómo brilla más, con más intensidad en la G3 que en la X95L. Fruto del mapeo de tonos que os comentaba antes. Aquí podéis ver cómo la tele sí que mapea, lo que pasa es que hace un mapeo estático, no un mapeo dinámico, lógicamente. Y bueno, también mucha gente me preguntará que cómo comparar una G3 con la X95L, que luego tenía que comparar con la A95L, etc. Bueno, dos motivos. Primero, la X95L tiene prácticamente el mismo precio que la G3, con lo cual compiten en precio. Y luego tenemos también el tema de que la A95L no ha salido y seguramente hasta finales de agosto, principios de septiembre no la veamos por aquí, con lo cual no la puedo comparar. Cuando la reciba, pues lógicamente haremos la comparativa pertinente. Pero bueno. Vamos a poner algo en Dolby Vision a ver qué diferencias encontramos. Estamos en Dolby Vision, hay que ver lo extremadísimamente azul que se ve la OLED. Lo que vamos a hacer es cambiar el balance de blancos para que veáis que lo que digo es verdad. Vale, y solo grabado para que veáis que ahora la LG se ve como toca, pero la Sony se ve mucho más rojiza de lo que lo veo en la realidad. Esto es para que entendáis que la cámara no puede captar los dos balances de dos tecnologías diferentes bien a la vez, con lo cual o una u otra. Vamos a dejarlo en automático otra vez y volvemos a tener la OLED más azulada de lo que debería, ¿vale? Lo hemos dejado en automático, con lo cual se irá fijando automáticamente en una u otra en función de lo que la cámara quiera. Lo que vamos a hacer aquí es poner una escena muy oscura para ver el detalle en sombra en Dolby Vision en ambas teles. Es Dolby Vision completo, reproducido a través del Oppo, con lo cual es un disco Ultra HD. Y aquí os voy a dar un par de truquillos. El que os comenté ya hace tiempo en el vídeo de mejores settings de la G3 y que queda súper bien. Si os fijáis, es que si lo pauso sale el menú. El detalle en sombra es muy parecido porque tengo la Sony en Dolby Vision brillo, ¿vale? Sin nada más, que simplemente he puesto el Dolby Vision brillo. Pero en la LG tengo puesto Dolby Vision brillo con la expresión de detalle en detalle. Esto consigue bajar un poquito ese nivel levantado de negro que tiene el Dolby Vision brillo y se parece más al de la Sony, que es como a mí me gusta, es decir, que el negro no se levante tanto, pero que sí que brille un poco más la escena media, ¿vale? La tengo en Dolby Vision Cine en casa, que es el equivalente a Dolby Vision brillo en la Sony, pero como os decía, tengo el optimizador de expresión en detalle, ¿vale? Si esto yo lo apago, lo que pasa es que, ¿veis? Me sube todo el nivel de negro demasiado. Si lo pongo en brillo, obviamente mucho más, pero si lo pongo en detalle, ¿veis? Mete un pequeño bajoncito y se queda un Dolby Vision Cine en casa bastante curioso para ver cuando hay luz artificial o luz natural. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en Dolby Vision Cine, que es el correcto, tanto en la G3, que sería este, como en la Sony, que sería este, ¿vale? O el oscuro. Y podéis ver cómo a nivel de brillo general las dos brillan igual. La A95 aquí sí que mete un exceso de verde bastante importante, ¿eh? Aquí no es la cámara, ¿vale? Aquí no es la cámara la que está jugando una mala pasada, sino que sí que se ve mucho más verdosa la Sony que la LG. La LG es correcta aquí y la Sony tiene un exceso de verde que se ve sin necesidad de poner una tele al lado, que está mal, ¿vale? Así que el dicho de que siempre la Sony viene mejor en color que el resto de teles también es una generalización que hoy en día ya no se sostiene. Bueno, chicos, y para acabar, una última cosa que no solemos hacer casi nunca, que es el tema de juegos. Vamos a utilizar la Play 5, aquí nos vamos a ir un momentito a ajustes para ver si está todo bien puesto. Básicamente, si nos aquí, nos vamos a entradas externas, ¿vale? Y en el 3 tenemos que irnos a formato mejorado VRR, ¿vale? Para que nos deje activar el VRR en la consola. Además que sabéis que la Play 5 no soporta Dolby Vision, con lo cual pues ese modo ya no lo tenemos. Lo he mapeado para señal HDR para la G3, con lo cual más o menos coincidiría con el rango de vídeo del HDMI y del brillo aproximado de la Sony también. No puedo sacar el VRR porque el duplicador no es compatible con las dos teles a la vez, así que es imposible, lo veis que lo tengo en off. Pero bueno, tenemos un mucho mejor contraste aquí, se nota claramente en el caso de la G3. Aunque el modo juego la verdad es que está un poquito nerfeado, por así decirlo, por el tema de que no soporta el Brightness Booster, pero en el caso de Sony se nota que el Local Dimming mete un bajón bastante importante y
desactiva bastantes zonas de atenuación, ¿vale? Aunque no todas, pero sí bastantes. Vamos a ir a una zona oscura para que lo veáis. Al margen del color azulado de la LG que ya llevo diciendo todo el rato, se nota como que... Vamos a poner, por ejemplo, este que hace un efecto bastante intenso. Fijaos como los negros de la Sony aquí se lavan bastante más. Y sí, se nota bastante, ¿eh? A nivel de brillo muy parecido. A nivel de detalle especular vamos a buscar el sol, por ejemplo, aquí. Muy parecido el brillo, ¿vale? Sí que la Sony tiene un tinte rojizo bastante evidente aquí, pero bastante evidente, cosa que en la LG no pasa. Sí que no se ve tan azul como en la cámara, pero no es ni de coña tan rojizo como se ve en la Sony, con lo cual, pues bueno, pues se ve que el modo juego es así. Y bueno, pues por lo menos es compatible con VRR, funciona la atenuación local, aunque con menos zonas. Y aquí sí que las OLED creo yo son insuperables para jugar por el tema de que no se desactiva nada del procesamiento, zonas, etcétera, etcétera. Lo único, eso sí, tener cuidado con el tema de retenciones y quemados. Bueno, chicos, vamos a acabar con esta demo de fondo, con las conclusiones, que es una demo, por cierto, súper chula para aquellos que la queréis ver. Se llama Escape Dolby Vision, os saldrá en YouTube. Está en HDR, aunque el título ponga Dolby Vision. Y bueno, pues nos sirve para ver otra vez lo que hemos visto en toda la comparativa. A nivel de brillo, prácticamente iguales, incluso diría superior la G3 en todas las pruebas que hemos hecho. Pantalla completa, pequeñas pantallas. ABL, cuando ya es 100% de blanco, sí que mete un pequeño bajoncito comparado con la Sony, pero todo lo demás, mucho mejor, en mi opinión. A nivel de contraste, profundidad, procesamiento de vídeo, escalado y movimiento, iguales, o sea, es impresionante lo que ha hecho LG este año. Y bueno, pues lógicamente ahí la tecnología OLED iba a ganar. Lo que me sorprende, aquí lo podéis ver también, esta escena es muy complicada para una Full Array, es que Sony haya cambiado tanto el algoritmo de una mini LED con muchísimas zonas que prometía muchísimo el año pasado y que a mí por lo menos me decepcionó mucho con el tema del local dimming. Este año no hay nada de blooming, sí que las bandas negras, por ejemplo, ahí sí que se ha visto una pequeña contaminación, ya eso es inevitable, pero no es todo el tiempo. Y el blooming es bastante más difícil de ver este año que el año pasado. Aquí, por ejemplo, fijaos que brilla un pelín más en la Sony lo que llevaba la chica. Con lo cual me alegro de que hayan mejorado un poco el algoritmo de atenuación local en la gama alta LED de Sony, así que alguien, si no está interesado en una OLED por lo que sea, pues tiene una alternativa bastante buena. En mi opinión, ya hoy en día las OLED no son un problema a nivel de brillo para entornos iluminados, y la única posible causa de no querer comprarla, aparte del precio, es el tema de retenciones y quemados, que también os digo que con la G3, con el disipador que tiene, es prácticamente imposible quemarla, con lo cual yo creo que lo tendría bastante claro en esta comparativa. Habrá que ver cuando Sony nos mande la A95L, a ver qué nos parece y cómo pueden competir ambas tecnologías, a ver si ahí la cosa está más igualada, si gana la QD-OLED este año o gana el panel Meta, lo veremos. Y poco más, chicos, espero que os haya gustado la comparativa. Como siempre, si es así, dadle clic a la manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento y que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Dadle clic a la campanita para que YouTube os notifique los próximos vídeos y, por supuesto, dadle clic a suscribiros para ver si entre todos conseguimos llegar a esos 75.000 o 80.000 usuarios de final de año. Desde aquí me despido de todos vosotros, chicos. Muchas gracias por estar ahí viéndonos y apoyándonos y nos vemos en el próximo vídeo.